Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar de ver el tema de la elección de los 12 apóstoles. Esta es la parte 2. Bartolomé, llamado también Natanael, fue presentado por Felipe a nuestro Señor. Tan pronto como el Señor le vio, leyó en su alma y lo describió de esta manera: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿De dónde me conoces? Y Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús respondió: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees tú? Cosas mayores que estas verás. Y le dice: en verdad os digo que en adelante veréis abierto el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre él, sobre el Hijo del Hombre. Cuando nuestro Señor le dijo que le había visto debajo de una higuera, Bartolomé estuvo enseguida dispuesto a declarar que Cristo era el Hijo de Dios. Su primer contacto con nuestro Señor le aseguró al punto que todavía le estaban reservadas experiencias más asombrosas. En particular, la gran visión que había tenido Jacob sería comprobada en él. Nuestro Señor dijo que Natanael era un verdadero israelita. Israel era el nombre que se había dado a Jacob. Este, sin embargo, era muy astuto y lleno de dolo. Natanael es designado como un verdadero israelita o uno que era libre de dolo. Se produce una transición brusca del singular al plural cuando nuestro Señor dice: veréis abierto el cielo. Jacob había visto los cielos abiertos y a los ángeles ascender y descender por la escalera, trayendo las cosas del hombre a Dios y llevando las cosas de Dios a los hombres. Jesús decía ahora a Natanael que vería cosas incluso mayores. Él quería decir que Cristo sería en adelante el mediador entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. En él todo el tráfico entre el tiempo y la eternidad se encontraría como en una encrucijada. Esto pues es algo digno de meditar en profundidad, ya que esta profecía que nuestro Señor hizo a Bartolomé muestra que la encarnación del Hijo de Dios sería la base de la comunión entre el hombre y Dios. Natanael le había llamado Hijo de Dios. Nuestro Señor se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre. Hijo de Dios porque el Señor es eternamente divino. E Hijo del Hombre porque humildemente se relacionaba con toda la humanidad. Este título, usado en relación con otro que había sido dado a nuestro Señor, el de Rey de Israel, llevaba todavía un significado mesiánico, pero de los estrechos límites de un pueblo y una raza trascendía a la esfera
de la humanidad universal. De Mateo o Leví, el publicano, tenemos un relato escrito acerca de su vocación y de cómo respondió a ella. La grande e imperecedera gloria de Mateo es su evangelio. Mateo era un publicano bajo el gobierno de Herodes, un vasallo de Roma. Un publicano era uno que vendía a su propio pueblo y recaudaba impuestos para el invasor, guardando para sí un elevado tanto por ciento. Se comprende muy bien que siendo un publicano, podríamos decir una especie de traidor, fuera despreciado por sus compatriotas. Sin embargo, sabía al mismo tiempo que tras sí tenía para respaldarle el poder y la autoridad legal del gobierno romano. El lugar preciso en que encontramos por primera vez a Mateo es a la orilla del lago, cerca de Cafarnaúm, donde se hallaba recaudando impuestos. Su vocación de recaudador o publicano requería que tuviera la cualidad de ser un buen registrador de las cuentas. Su misión al Salvador fue inmediata. El Evangelio le refiere así: Jesús vio al pasar a un hombre sentado al banco de los tributos. Se llamaba Mateo y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 9. Aquel que había sido rico ahora no tenía otra perspectiva sino la pobreza y la persecución. Y con todo aceptó esta condición enseguida. Ven, le dice el Salvador, a un hombre menospreciado, y éste le sigue inmediatamente. Su respuesta fue tanto más notable cuanto que aquel hombre se hallaba inmerso en una actividad que atraía generalmente a las personas menos escrupulosas y más inmorales. Ya era bastante malo para un romano tener que recaudar el tributo impuesto a los judíos, pero el que el recaudador fuera el mismo judío hacía de esta persona el más despreciado de los hombres. Y sin embargo, este recaudador, que había ahogado en su pecho todo amor hacia su pueblo, que había sofocado por afán de lucro toda virtud de patriotismo, terminó convirtiéndose en el hombre más patriota de su pueblo. El evangelio que escribió puede designarse como evangelio del patriotismo. Un centenar de veces en su evangelio retrocede a la historia del pasado, citando de Isaías, Jeremías, Miqueas, David, Daniel y todos los profetas. Después de amontonar un argumento sobre otro, viene a decir a su pueblo: esta es la gloria de Israel, esta es nuestra esperanza. Hemos engendrado al Hijo de Dios vivo, hemos dado al mundo el Mesías. Su país, que aún ayer nada significaba para este hombre, se convirtió en su evangelio, en algo de la máxima importancia. Se estaba designando a sí mismo como un hijo de Israel dispuesto a cantar sus alabanzas. De la misma manera que los hombres aman a Dios, amarán también a su patria. Tomás era el apóstol pesimista
y probablemente su pesimismo tenía algo que ver con su escepticismo. Cuando nuestro Señor intentaba consolar a sus apóstoles durante la noche de su última cena, asegurándoles que iría a prepararles el camino para el cielo, Tomás respondió diciendo que él deseaba creer, pero no podía. Más adelante, cuando vinieron a traer a nuestro Señor la nueva de que Lázaro había muerto, Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. Tomás era llamado Dídimo, que es simplemente la transcripción griega de un hombre hebreo y significa gemelo. Tomás era un gemelo o mellizo en cierto sentido, porque en él convivían los gemelos de la incredulidad y la fe, luchando cada cual por enseñorearse de su espíritu. Había fe en él por cuanto creía que era mejor morir con el Señor que abandonarle y olvidarle. Había incredulidad, puesto que no podía evitar creer que la muerte sería el resultado final de cualquier clase de obra que el Señor Jesús intentara. San Juan Crisóstomo dice de Tomás que mientras apenas se habría atrevido en esa ocasión a ir con Jesús hasta la cercana ciudad de Betania, Tomás emprendería sin el Señor, después de Pentecostés, un viaje hasta la lejana India para implantar la fe en aquel país. Hasta este momento de hoy, los fieles de la India se designan a sí mismos como cristianos de Santo Tomás. Dos de los apóstoles eran parientes de nuestro Señor, Santiago y Judas. En la Biblia se les llama hermanos del Señor, pero en las lenguas aramaica y hebrea, esta palabra a menudo designa a primos o parientes lejanos. Sabemos que María no tuvo más hijos que Jesús. La expresión mis queridos hermanos, tan usada en el púlpito, no quiere decir que todos los miembros de la congregación tengan la misma madre. La Escritura usa a menudo la palabra hermanos en el sentido amplio. Por ejemplo, a Lot se le llama hermano de Abraham y era en realidad un sobrino. A Labán se le llama hermano de Jacob, pero era tío de este. Los hijos de Osiel y Aarón, los hijos de Cis y las hijas de Eleazar son llamados hermanos, pero eran primos. Lo mismo ocurre con los hermanos del Señor. Estos dos apóstoles, Santiago el menor y Judas, eran probablemente los hijos de Cleofás, que estaba casado con la hermana de Nuestra Señora. Judas tenía 3 nombres, teniendo el mismo nombre que el traidor. Siempre se le designa de manera negativa como no el Iscariote. La noche de la última cena preguntó a nuestro Señor acerca del Espíritu Santo o cómo podía ser invisible y sin embargo manifestarse después de la resurrección. En la mente de muchos de los apóstoles había siempre el deseo de recibir algunos destellos de la gloria mesiánica que, abriendo los ojos a los que estaban espiritualmente ciegos, se adueñaran de todas las inteligencias. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La respuesta que nuestro Señor dio a Judas fue que cuando nuestro amor, en correspondencia con el suyo, se funde en la obediencia, entonces Dios hace su morada en nosotros. Más adelante, este mismo Judas, llamado a veces Tadeo, escribió una epístola que empieza con palabras que reflejan la respuesta que le fue dada en la noche del Jueves Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que son llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia y paz y amor se os den en abundancia. Carta de Judas, capítulo 1, del verso 1 al 3. Otro apóstol fue Santiago, el justo, también llamado Santiago el menor, para distinguirlo del hijo de Zebedeo. Sabemos que tenía una buena madre, porque fue una de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz. Al igual que su hermano Judas, Santiago el menor escribió una epístola dirigida a las 12 tribus de la dispersión por todo el mundo romano. Esta epístola empieza así: Santiago, siervo de Dios y del Señor, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 1. Santiago, que al igual que todos los demás apóstoles, no comprendió el significado de la cruz cuando nuestro Señor le profetizaba acerca de ella, más adelante también, lo mismo que sus compañeros, hizo de la cruz la condición necesaria para la gloria. Tenedlo, hermanos míos, por ocasión de todo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuanto haya sido probado, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. De Simón el Zelota es de quien menos sabemos de todos los 12 apóstoles. El significado arameo de Zelota sugiere que era partidario de una secta que no se detenía ante la violencia con tal de sacudirse el yugo de la dominación romana. Este hombre le había sido dado antes de su conversión. Pertenecía a una banda de patriotas tan celosos de derribar el régimen romano que se rebelaron contra el César. Tal vez el Señor le escogió debido al sincero entusiasmo de que se hallaba poseído por una causa, pero un Niágara de purificación se precisaba antes de que pudiera llegar a entender que el reino de Dios no había de conquistarse con una espada, sino con una cruz. Imaginemos a Simón el Zelota teniendo como compañero de apostolado a Mateo, el publicano. Uno era un nacionalista radical, mientras que el otro era virtualmente, por su profesión, un traidor a su pueblo. Y con todo, ambos habían sido hechos una sola cosa por Cristo. Y más adelante serían ambos mártires por su reino. El que hacía el número 12 de los apóstoles era Judas, el hijo de la perdición, del que hablaremos más adelante. El número 12 es simbólico. El libro del Apocalipsis habla de los 12 fundadores de la Iglesia. Hubo 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, así como también 12 tribus en Israel. Hubo 12 espías que fueron a explorar la tierra prometida. Había 12 piedras preciosas en el pectoral del sumo sacerdote cuando Judas falló. Hubo que nombrar al apóstol duodécimo.
Los apóstoles son designados a menudo en los evangelios como los 12, y este título se les aplica 32 veces. Al elegir a estos hombres era evidente que nuestro Señor los preparaba para una obra posterior a su ascensión a los cielos, que el reino que vino a fundar no era solamente invisible, sino también visible, no solamente divino, sino también humano. Pero aún tenían mucho que aprender antes de que pudieran llegar a ser las 12 puertas del reino de Dios. La primera lección que habían de recibir sobre esto serían las bienaventuranzas. Bendito sea Dios que ha escogido a los más pecadores e insignificantes de la humanidad para llevar su mensaje de vida eterna a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, para que nadie se engrandezca. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.